Hola nuevamente. Vamos con otra serie de vídeos, en este caso es del módulo 3, Fundamentos de Electricidad, y vamos a tratar el fenómeno de la inducción electromagnética y los inductores, que son esos elementos, las bobinas, que funcionan básicamente con fenómenos de inducción, autoinducción, inducción mutua, en fin. Esta serie de conceptos que vamos a ver en este capítulo. Muy importantes, fundamentales para el funcionamiento de muchísimas máquinas eléctricas. Bueno, en primer lugar, la base de todo esto es que cuando un conductor, un cable de cobre, se mueve en el seno, cerca de un campo magnético, en este cable que estamos moviendo aparecerá una diferencia de potencial entre sus extremos, entre sus bornes. ¿Vale? A esto le llamamos tensión inducida. Fijémonos aquí en la animación esta, estamos moviendo este conductor de aquí, este barra de cobre o hilo de cobre, y lo estamos moviendo en el seno de un campo magnético. Pues bien, en este conductor se induce una tensión, aparece una diferencia de potencial entre uno de sus extremos y otro de sus extremos, ¿vale? Entre sus bornes. Si nosotros cerramos el circuito a través de un cable, como está representado en esta figura, esa diferencia de potencial provocará una circulación de electrones. Si nosotros aquí conectamos una lamparita, como la están atravesando electrones, la lamparita se iluminará. Por tanto, vemos que, de esta manera, con movimiento de un conductor y magnetismo, campo magnético, podemos obtener una tensión inducida, o sea, podemos generar corriente eléctrica. Es la base de todo esto. Con movimiento y magnetismo. Con una cosa y con la otra. Necesitamos ambas. Si yo este conductor lo dejo quieto, ya nos inducirá corriente en él. Nos inducirá tensión, nos inducirá corriente. Y si solo tengo movimiento, si cojo un cable eléctrico cualquiera que tenga a mano y lo empiezo a mover en el aire, veremos que tampoco aparece tensión en él. ¿Vale? O sea, necesitamos tanto magnetismo como movimiento. La ley que define este funcionamiento, estas propiedades, es la ley de Faraday. La ley de Faraday, fundamental, súper importante para nosotros, nos dice que la fuerza electromotriz inducida en el conductor es directamente proporcional a la rapidez con la que varía el flujo magnético a través de él. En este caso, nuestro conductor, en esta animación, está en forma de bobina. Lo hemos enrollado alrededor de este cilindro. La tensión inducida que aparece, ¿vale?, será tanto mayor cuanto mayor sea la rapidez con la que cambian las líneas de flujo, las líneas de campo, o sea, el flujo magnético, que es esta delta de aquí. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo, si nosotros este imán que tenemos aquí lo metemos y sacamos rápidamente, el conductor va a ver una variación muy rápida de líneas de campo. Así que este término será elevado. Y de la misma manera, si en vez de meter un imán pequeñito yo meto un imán grande, la variación de campo magnético será mucho mayor, porque irá desde un nivel muy alto, cuando metemos el imán, y un nivel muy bajo cuando lo alejamos tanto que este ya no percibe campo magnético, la bobina ya no percibe campo magnético. Así que, repito, ¿de qué depende la tensión que se induce en el conductor? Que puede estar, como vemos aquí, en forma de bobina. Depende de lo grande que sea el campo magnético que está variando y de lo rápido que varíe. Eso me define este término de aquí de variaciones de flujo en función del tiempo. Si el flujo varía mucho o si lo hace rápidamente, tendremos una tensión inducida elevada. Y luego tenemos aquí una N. Esta N me indica el número de espiras. Cuando, en vez de, si yo quiero multiplicar los efectos de la inducción, simplemente tendré que poner más número de espiras. Aquí tenemos 7 espiras. Si en vez de 7 espiras yo enrollo aquí 14, la tensión inducida se doblará, porque el número de espiras se ha doblado. Aunque el imán siga siendo el mismo y la velocidad con la que meto y saco el imán siga siendo la misma, ¿vale? Os recuerdo, la velocidad con la que metemos el imán
es proporcional a la rapidez con la que varía el campo magnético desde el punto de vista del conductor. Bueno, da igual que se mueva el campo magnético y el conductor permanezca fijo, que el campo magnético permanezca fijo y sea el conductor el que se mueve. El efecto es idéntico, lo único que importa es el movimiento relativo entre el campo magnético y el conductor. Y el conductor puede estar en forma de un simple hilo, un conductor simple, sencillo, o como normalmente está, para multiplicar los efectos magnéticos, ¿no? Los efectos del electromagnetismo, normalmente se dispone en forma de bobina, porque como hemos visto, cuantas más espiras ponga, este N de aquí, cuantas más espiras, cuantas más vueltas dé, más se notarán, mayor será la tensión inducida en esta bobina, en este conductor, ¿vale? Pero, repito, me da igual que se mueva el conductor o que sea el campo magnético el que se mueva para obtener esa variación. Incluso lo podemos tener también cuando no hay movimiento, como veremos ahora justo a continuación. Bueno, muy importante tener en cuenta esto. Si el conductor se mueve en su movimiento, este conductor, esto es un cable de cobre, que lo estamos moviendo alrededor de un campo magnético producido por este imán. Si el conductor en su movimiento no corta líneas de campo, o sea, siempre se está moviendo sobre la misma o las mismas líneas de campo, o entre las mismas líneas de campo, pues yo qué sé, pues por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Si hace un recorrido en donde no corta líneas de campo, ¿vale? No se cruza con líneas de campo, la tensión inducida será nula. O sea que no solo me vale con tener magnetismo y movimiento, sino que el movimiento que tengamos tiene que ser de una determinada manera. Os repito, si el movimiento del conductor es paralelo o sigue una línea de campo, entonces no se inducirá tensión. Esto es muy importante. Para que se induzca tensión, el conductor tendrá que cortar líneas de campo, como aquí. Este conductor rojo está primero sobre esta, luego se cruza con esta, la corta, luego corta aquí, corta un poco esta por este lado, corta esta otra y luego vuelve y sigue cortando. Cuando esto sucede, sí que se va a inducir tensión. Y realmente la tensión inducida va a depender de la rapidez con la que cortamos líneas de campo. Esto nos complementa la definición de Faraday, ¿vale? O más que complementa, es otra forma de abordarla, porque al final la ley de Faraday también contempla esto indirectamente, aunque sea. Así que eso, si el movimiento es paralelo o nos movemos sobre una línea de campo, o sea, si yo me muevo aquí así, pim, 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 como tengo el cursor, no corto líneas de campo, no se genera tensión. Pero si este movimiento es así, aquí sí que corto esta línea de campo de aquí, así que aquí sí que se induciría tensión. ¿Vale? Es muy importante que tengáis esto en cuenta. Y como os decía también hace un momento, también podemos inducir una tensión en un conductor sin movimiento. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, variando la intensidad que recorre un electroimán. ¿Vale? Variando la intensidad que recorre. O sea, lo que vamos a hacer es alimentar, en este caso, pues una bobina, vamos a ver, con corriente alterna. La corriente alterna, recordemos que lo que tenemos es que los electrones se mueven, dan un pasito para adelante y otro pasito para atrás. ¿Vale? Esto es lo que hacen. Si lo representamos gráficamente, pues me generan una onda así, senoidal, típicamente, ¿vale? En donde la tensión va hasta un máximo, luego se hace nulo, luego un máximo negativo, luego nulo otra vez, un máximo positivo y así de forma cíclica una y otra vez. Si nosotros alimentamos una bobina con esta señal, que va variando su valor de tensión y va variando también su valor de intensidad, vamos a conseguir también inducir. Fijaros, aquí vamos a meter nuestra corriente alterna. Vamos a pasar esa corriente por una bobina, por un conductor. En este caso está enrollado en forma de bobina para potenciar estos efectos electromagnéticos, pero podría ser un conductor simplemente. ¿Qué es lo que va a pasar? El campo magnético va a variar al mismo ritmo que la onda de alimentación. O sea, cuando la tensión aquí sea máxima, la corriente que circula va a ser máxima y el campo magnético estará en total amplitud, ¿no? Aquí, aquí, ahora, ¿vale? En ese momento en donde alcanza la mayor amplitud. Luego, ¿qué es lo que hace? Cuando la tensión se hace nula, la corriente en ese instante justo se hace nula, entonces el campo magnético desaparece, ¿no?
aquí, bueno, no llega a desaparecer la animación, pero desaparecería por completo. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos con los valores negativos, cuando los electrones se están moviendo en sentido contrario, otra vez el campo magnético va a ir creciendo hasta un máximo, pero en este caso con la polaridad cambiada. Si en un primer momento, por ejemplo, teníamos el norte aquí arriba, ahora vamos a tener el norte aquí abajo. Y va a hacer eso cíclicamente, o sea, el campo magnético va a aumentar hasta un máximo, hacerse nulo y aumentar hasta un máximo con polaridad contraria y otra vez nulo y otra vez aumentar y otra vez nulo y otra vez aumentar y así. De tal manera que vamos a tener un campo magnético variable. Si yo dentro de la zona de influencia, ¿no?, pongo suficientemente cerca de esta bobina, pongo otra bobina, esta bobina está viendo variación de campo magnético. Fijaros, no tiene, sí tiene, no tiene, sí tiene. ¿Vale? Veis que las líneas de campo, unas veces, digamos que hay un instante en donde muchas líneas de campo atraviesan la bobina, esta de aquí, la bobina B, y luego ninguna, muchas y ninguna. Y además unas veces es en un sentido y otras veces en otro. Las líneas de campo van cambiando de polaridad según va cambiando la polaridad, la corriente alterna. Como este conductor está viendo variación de campo magnético, se va a inducir una tensión que podremos aprovechar pues para alimentar una lamparita. ¿Vale? Este es el fundamento del transformador y de otras muchas máquinas también que se basan en estos fenómenos de inducción electromagnética que estudiamos en este capítulo. Así que eso, puede moverse el imán, puede moverse el conductor o puede que los dos estén quietos y sea simplemente el campo magnético el que varíe, debido a que es producido por una corriente alterna, como esta que vemos aquí. La ley de Faraday nos cuantifica el valor de la tensión inducida. La ley de Lenz nos define los sentidos y las polaridades de esas tensiones y corrientes inducidas. Resulta que el sentido de la corriente inducida en un conductor, en estos conductores que estamos moviendo, ¿no?, en el seno de un campo magnético, ese sentido será tal que tiende a oponerse a la variación del flujo magnético que la produjo. O sea, es como si la bobina que está sufriendo una variación de campo magnético no quisiera que hubiera esa variación. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos este imán de aquí, con el norte por aquí, y se lo vamos acercando a esta bobina, la bobina va a reaccionar ¿cómo? Ofreciendo un norte aquí. ¿No? Ya sabemos que si esto es norte y aquí tenemos un norte, aparece una repulsión. O sea, la bobina no quiere que se le acerque el norte. Pero si yo le alejo el norte, entonces en esta zona la bobina va a generar un sur, porque tampoco quiere que se le aleje el norte. O sea, la bobina, digamos, entre comillas, lo que quiere es que el norte se esté quietecito donde está. Si se acerca, le va a ofrecer un norte, como para pararle, para que no se le acerque. Pero si se aleja, le va a ofrecer un sur, para que no se vaya. ¿Vale? Esto es lo que me define la ley de Lenz, o sea, me dice que el sentido de la corriente inducida en el conductor será tal que se oponga a la variación que estamos teniendo. Si la variación es que se acerque un norte, en esta parte de la bobina aparecerá un polo norte, ¿no?, que es el momento que está representado aquí. Nosotros, para tener un norte en esta parte, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, pues pensemos en las reglas estas de mano derecha que vimos en la unidad anterior de magnetismo. ¿Y cómo tendrá que ser la corriente para que aquí tengamos un norte? Bueno, pues es la que está representada aquí en la figura. Entonces, cuando nosotros acercamos un norte a esta bobina, se va a inducir una corriente. El valor de la corriente me lo da la ley de Faraday, que hemos visto antes. Y el sentido de la corriente, si va en este sentido o en este otro, me lo da la ley de Lenz. Y la ley de Lenz me dice que la corriente será la que intente oponerse al cambio. En este caso, la corriente va en este sentido. Con la corriente en este sentido, el campo magnético será tal que el norte me aparezca en esta parte de la izquierda. ¿Vale? Y entonces repelerá el que se vaya acercando el norte. Una pequeña aclaración sobre estas flechitas y este sentido de la corriente. Es un sentido de corriente, por lo que estoy viendo, es un sentido real. ¿Vale? Si utilizamos la regla de la mano derecha, lo comprobaréis. Recordad que esa regla de la mano derecha me consideraba el sentido convencional. Aquí es el sentido, me está considerando el real. O sea que estas flechitas las tendríamos que poner para el otro lado para tener el sentido convencional de la corriente.
Esto es muy importante, ¿eh? Lo tenéis que tener muy claro. Si no lo veis claro, pues bueno, me podéis preguntar o indagar. Hay bastantes vídeos en internet sobre la ley de Lenz y animaciones y bueno, se ve bastante claro. Pero repito, la ley de Lenz me dice que las corrientes inducidas y las tensiones inducidas, el sentido es tal que se opongan al cambio que está apareciendo. Ya sea que se nos acerque o aleje un norte o un sur, se van a oponer a esa variación. Bueno, una aplicación concreta de esta ley de Lenz es lo que llamamos la regla de la mano derecha de Fleming. Otra regla de estas que nos van a servir para, bueno, no liarnos a la hora de responder correctamente o de que los conceptos nos queden claros. Es una regla que vamos a utilizar cuando un conductor se está moviendo en el seno de un campo magnético. Es importante esto, o sea, el campo magnético está quieto y es el conductor el que se mueve. Y tenemos en cuenta el sentido convencional de la corriente. Entonces cogemos y ponemos la mano así en la posición esta que vemos aquí. Los dedos tienen que formar, el pulgar, el índice y el corazón tienen que formar 90 grados entre sí, más o menos, ¿no? Entonces el pulgar apunta en la dirección del movimiento, el índice apunta en la dirección del campo magnético, de las líneas de campo, y el corazón apunta en la dirección de la corriente. Así que si por ejemplo nosotros tenemos un conductor que se mueve hacia arriba en el seno de este campo magnético, pues simplemente colocamos la mano y decimos, venga, el pulgar es la dirección del movimiento. El índice, las líneas de campo van de norte a sur. Pues, ¿cuál será el sentido de la corriente? Pues es el que me marque el corazón. Como vemos aquí, va en este sentido. Es una regla bastante útil cuando nos preguntan por este caso. Es importante que os aclare una cosa, es que esta regla me vale, repito, cuando es el conductor el que se mueve y con sentidos convencionales. Si yo tuviera el conductor quieto y el que se mueve es el imán, esta regla seguiría siendo válida, pero en este caso con la mano izquierda. Y lo mismo, si el imán está quieto y el que se mueve es el conductor, pero yo ahora quiero considerar el sentido real de la corriente, tendría que utilizar la misma regla, pero con la mano izquierda. Este segundo caso se da mucho en la documentación, en la bibliografía anglosajona. Utilizan muchas veces para explicar este tipo de conceptos el sentido real. Pues simplemente es un cambio de mano. O sea, si vemos esta regla explicada y vemos la mano izquierda, no nos volvamos locos. Pensemos que si es documentación anglosajona, será porque utilizan el sentido real en vez del convencional. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí este vídeo, súper importante porque es la base de todo el capítulo este que vamos a ver y de capítulos posteriores de generación, de corriente continua, de corriente alterna, de los transformadores, etcétera. O sea, es muy importante todo esto. Un saludo.